Buenas noches, querido grupo. En este momento lo que voy a hacer es mostrar un pantallazo de todo lo avanzado hasta el momento, ¿ya? Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es ingresar a lo que es como voy a hacer en este momento. Tienen que ingresar mediante lo que es el blog que lo envié. Lo envié ya por WhatsApp a los grupos específicos, ¿no? De enfermería como de farmacia. En este momento, simplemente lo que voy a hacer es anotar la página del blog, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, entonces, por si acaso es el patuanafisio.blogspot.com. De todos modos, yo se los se los he estado enviando al blog en reiteradas ocasiones, ¿no? Ya está prácticamente todo el contenido. Aquí lo que falta agregar es el video de hoy, de este momento que se está haciendo, ¿no? En vivo. Y otra cosa, falta agregar un banco de preguntas y respuestas de los temas que se avanzaron luego del primer examen, ¿ya? Entonces, tras que anotan la página web, a ver, me voy a asegurar de que esté siendo grabado. Tras anotar la página web, les va a aparecer lo que es ahí la página, ¿no? Ahí patuanafisio.blogspot.com que está en los grupos específicos, tanto de enfermería como de farmacia, le va a aparecer este contenido, ¿no? Instituto Patujú, Anatomía y Fisiología. Ahí está todo el material didáctico de lo avanzado en la asignatura Anatomía y Fisiología. Leer más. Y ahí si leen, digamos, está el título y después dice clic aquí. Todo el material didáctico de lo avanzado en la asignatura Anatomía y Fisiología que va a entrar al examen final. Clic aquí. Y entonces le va a aparecer todas las diapositivas o las diapositivas de todo lo avanzado. Aquí, como les dije, solamente falta el segundo banco de preguntas que lo voy a subir hasta mañana martes, ¿ya? Que va a ser cuando van a exponer. Por si acaso, la exposición de mañana martes, tiene un puntaje de 20 puntos. Pasado mañana, miércoles, es la fecha del examen final, tiene otros 20 puntos. De ahí van a salir los 40 puntos que quedan. Y hay una cosita más que me estaba olvidando. Me vuelvo a lo que es el blog, ¿ya? Ahorita estoy como en un inicio, ¿ya? Ni bien abren el blog, les aparece lo que están viendo en este momento. En el segundo artículo dice tarea, dice, le dan en leer más. Si le dan clic, dice dar clic aquí, en la última diapositiva está la tarea. Le dan clic ahí, les va a abrir en ese momento, o se va a abrir en ese momento lo que es esta diapositiva de uno de los temas avanzados, que es sistema nervioso. Si nos vamos a la última diapositiva, hay un cuestionario, ¿ya? Entonces, esa es la tarea, ¿ya? Responder a esas 4 preguntas. Y la última dice dibuja el cerebro y sus partes. Simplemente lo dibujan al cerebro, le colocan ahí, señalan sus partes, cada quien, ¿no? Que explote esa creatividad, ¿no? Y conocimiento, y me lo envían por WhatsApp, me lo envían, ¿ya? Esa última pregunta, ¿ya? Las otras me la envían simplemente como comentario en este mismo artículo, ¿ya? Y dice tarea 6/10/2021. Es el segundo artículo. Ahí, por ejemplo, otros ya me han enviado ya su tarea, otros integrantes del grupo.
por el momento, me voy a un inicio, me han enviado 10 integrantes, ya me han enviado ya la tarea. Hasta mañana, hasta antes de la exposición es el plazo para esta segunda tarea. Todo lo que es tareas, lo había dicho hasta hace un momento, por si acaso, a ver un momentito. Por si acaso, lo que es la ponderación, 10% todo lo que es la asistencia, 20% lo que es tareas, ¿ya? Ahí estaría la segunda tarea, ¿no? Que es esto de las preguntas, ¿no? Y el dibujo. 30% el primer examen, ¿ya? Hasta ahí ya tenemos ya lo que es el 50% y lo que, o digo, el 60% de las notas y el 40% restante y el 60%, digo, el 40% restante entraría 20%, como acabo de decir hace un momento, de las exposiciones de mañana o de sus exposiciones de mañana y 20% del examen final pasado mañana, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo los temas que se han avanzado. Como les había indicado, estoy haciendo lo mismo que un comienzo de la página inicial. Le doy clic en el primer artículo, en clic aquí. Y de ahí me aparecen todos los contenidos, ¿no? Primera clase, después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después hay un banco de preguntas que es el banco de preguntas y respuestas del primer examen que le va a servir para lo que es o sea, de lo ya avanzado. Y después hay un libro de referencia, ¿ya? Que simplemente está ahí. Tal vez ahorita, en la actualidad, les va a ser de mucho mayor importancia como referencia a lo que es el banco de preguntas y respuestas, ¿no? Por factor tiempo. Pero de todos modos, este libro les puede servir, por ejemplo, para tener buenas imágenes o explicación o explicar lo que es mañana en su exposición, ya que es un libro bien dinámico. Es uno de los libros más didácticos que hay en cuanto es anatomía y fisiología, así como materia combinada, ¿no? Porque hay libros que son de anatomía solamente y otros de fisiología. Pero así juntos es yo diría, el libro más didáctico que hay, más pedagógico. Bueno, entonces vamos con el primer tema, anatomía y fisiología. Le dan clic ahí y entonces les va a abrir lo que es el primer tema que avanzamos, ¿no? Ahí hablamos sobre lo que es la anatomía humana. Principalmente estudia todo lo que es cómo estamos formados, ¿ya? Es una ciencia que estudia cómo estamos formados. Ya quienes asistieron regularmente a las clases ya lo van a entender, ¿no? Es decir, estamos formados por órganos, tejidos, por células, ¿ya? Después la fisiología humana. ¿Por qué anatomía y fisiología? Así está como materia. Porque, bueno, en el caso de la fisiología humana, estudia específicamente lo que es el funcionamiento, cómo funcionan nuestros órganos. Entonces, para esto, la anatomía y la fisiología o sea, están muy relacionadas, ya que, por ejemplo, en el caso de los dientes, voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, los incisivos, por ejemplo, ¿no? Los dientes delanteros cortan, ¿no? Según su forma, cortan los alimentos, ¿no? Por el lado de la anatomía sería el estudio de la forma de esos dientes. Y por el lado de la fisiología sería cómo funcionan, cuál es su función, qué hace ese órgano, ¿no? Entonces, uno eso, ¿no? Anatomía y fisiología. Después aquí tenemos, ¿no? Otra vez otro concepto más de lo que es la anatomía y fisiología, que es prácticamente lo que acabo de mencionar. Después hay propiedades de lo que es el ser humano, algunas características de lo que es el ser humano. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así
algo imaginológico, digamos que los extraterrestres, digamos que nos estudiaran, nos estudiarían todo esto, digamos, ¿no? Lo que es cómo está organizado nuestro cuerpo humano, cómo funciona nuestro metabolismo, es decir, qué reacciones químicas se producen en nuestro organismo. Un ejemplo, ¿no? O sea, todo cómo, qué procesos se producen en nuestro organismo, ¿ya? Y son todos estos. Incluso algunos son preguntas de examen y están en el banco de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la homeostasis? Es, así como salud se refiere a el bienestar físico, mental, psicológico, total de una persona, la homeostasis sería el mantenimiento, pero de nuestro medio interno, que internamente todo esté funcionando en equilibrio. Ya si es que hay algún órgano que no está funcionando en equilibrio, que tiene algún desliz, por ejemplo, la respiración está fallando, entonces ya no hay homeostasis. En eso consiste la homeostasis. Ya de ahí, como ejemplo, puedo decir, el mantenimiento de la homeostasis interviene en todos nuestros aparatos y sistemas de los cuales estamos conformados, porque todos trabajan en armonía. Después ahí hay una clasificación de la anatomía. Por un lado se clasifica así muy superficialmente macroscópica, todo lo que vemos a simple vista, y microscópicamente ya con microscopio, ¿no? Con un sistema de lentes, ¿no? Con un microscopio, ¿no? Que es un sistema de lentes que tiene lentes por un lado, lentes por otro lado, ahí todo bien dispuesto ahí. ¿Para qué? Para que podamos observar algo que no se puede observar a simple vista. Podemos observarlo 20 veces más grande, 40 veces más grande, 80 veces más grande, 200 veces más grande. Ya nosotros escogemos, hay para escoger medidas, ¿no? Dependiendo el aumento que le colocamos, ese aumento vamos a observar, ¿no? Mucho depende qué es lo que queremos estudiar, ¿ya? Después también está la embriología, que estudia todo lo que es nuestro desarrollo prenatal, es decir, antes de que se produce el nacimiento, desde que uno es embrión o desde que uno es huevo o cigoto, ya pasa a ser un embrión, se van formando todos los aparatos y sistemas, después esto hasta el tercer mes, y del tercer mes hasta que uno nace, ya se llama feto, se lo llama feto entre comillas al producto, al futuro bebé, entre comillas producto, ¿no? Cosa de que en esta etapa, el futuro bebé, todo lo que se ha formado va desarrollándose, es decir, un brazo va creciendo, otro brazo va creciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo normal es que se produzca de una manera, ¿no? Este crecimiento. Pero ahora si es que hay alguna alteración, y esto principalmente lo van a estudiar en farmacia, hay medicamentos que producen alteraciones si es que son administrados durante el embarazo. Entonces, si es que estos medicamentos se los administran durante el embarazo, pueden producir efectos teratogénicos. Si no me equivoco, creo que lo mencioné, que es probable pregunta de examen. La cosa que efecto teratogénico consiste en que, en que un medicamento produce una malformación ya sea en el desarrollo o en la formación, ¿no? de un órgano, ¿no? Si es que es en los primeros 3 meses, puede ser que no se forme tal vez algún órgano. Por ejemplo, uno nazca sin una parte de lo que es hasta un órgano vital, digamos, sin una parte de uno de los pulmones, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y en el caso de ya después de los 3 meses, ya se produce el desarrollo.
Puede ser que uno nazca con un brazo un poco más largo, otro brazo más pequeño, o en el caso de las piernas, ¿no? De las extremidades inferiores, que si bien es normal que haya una diferencia entre ambas extremidades inferiores de hasta 2 centímetros máximo, tope, pero ya arriba de los 2 centímetros ya es patológico ya. En la mayoría de los casos ya es patológico, ya produce algún tipo de, con el tiempo va produciendo, dependiendo del grado de diferencia, va produciendo un grado de problema a nivel pélvico generalmente, a nivel de la cadera produce problemas, ¿no? Incluso en los casos más severos a nivel de lo que es la columna vertebral y dependiendo a qué nivel de la columna vertebral, por eso avanzamos lo que es hueso de la columna vertebral. Si es a nivel cervical, puede que afecte más esa región, ¿no? Cervical, los órganos anexos, ojo, probable pregunta de examen, anexo, ¿no? Órganos vecinos a esa zona, ¿no? Entonces, esa es la clasificación de todo lo que es la anatomía, ¿no? Es con lo que mayormente se van a encontrar en cuanto a clasificación de la anatomía. A ver, seguimos. Ahí observamos lo mismo. Ahí igual prácticamente lo mismo, aunque lo que es anatomía sistémica sería, bueno, ya tomando en cuenta para un mejor estudio, justamente lo que se hace, buscando una mejor comprensión que se lo divide en aparatos y sistemas, aparato, por ejemplo, reproductor, aparato respiratorio o sistema muscular, sistema óseo, ¿no? La anatomía topográfica o regional. Esta es muy importante ya que nos ayuda a, en el caso de que queramos entender mejor lo que es el estudio de los diferentes cortes o planos, ¿no? Plano o corte no es exactamente no es lo mismo, no son sinónimos exactamente la palabra en este caso, pero al final en este estudio es como si fueran sinónimos, porque al cortar es como que ahí colocaríamos un plano, entonces terminan siendo como sinónimos, ¿no? En este caso, ¿ya? Tenemos lo que es el plano, ojo, igual preguntas de examen, el sagital o medial, lo que es el coronal o frontal y también lo que es el transversal. Ya igual probables preguntas de examen, ¿no? De ahí pueden salir otras preguntas también, ¿no? Que eso está en el banco de preguntas. Y la anatomía funcional simplemente sería una forma de relacionar lo que es la anatomía y fisiología, ¿no? O sea, según su forma, su función, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, lo que es órganos, sistemas, aparatos, que es cada uno. También cómo están formados cada uno. Los sistemas y aparatos están formados por órganos, los órganos están formados por tejidos y los tejidos a su vez por células. Después hay una tabla de diferentes aparatos y sistemas. Hay orificios naturales. Ojo, ¿no? En lo que, bueno, aunque esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Después cavidad también, ¿no? Un concepto de lo que es cavidad, ¿no? Sería que es un espacio hueco, cerrado, que puede ser que aloje un órgano, ¿no? O puede ser también que contenga líquido, ¿ya? Que por ahí pase un flujo, un fluido, van a disculpar, un fluido, algo líquido, o también puede contener, como en el caso de los senos óseos, o sea que son cavidades, son espacios cerrados, huecos, o prácticamente cerrados, los cuales contienen aire. Y si esto, por ejemplo, el seno frontal, que es el más conocido, que es uno de los senos paranasales, porque tenemos varios senos alrededor de lo que es nuestra nariz, tenemos varios senos. Lo normal es que que tengan aire dentro, pero en casos anormales van a tener algún contenido líquido, lo cual es anormal, ¿ya? Entonces, en las cavidades puede haber líquido,
en otros casos puede haber un contenido sólido y en otros casos un contenido que va a ser aire, ¿no? O gaseoso, digamos, ¿no? Entonces, son diferentes ejemplos, ¿no? De lo que puede contener lo que es las cavidades, ¿no? A ver, ahí vemos, por ejemplo, diferentes cavidades, la cavidad craneana, la torácica. Ojo, igual probable pregunta de examen, la cavidad torácica, ¿por qué huesos está formada? No, igual está ahí como está en el banco de preguntas y respuestas, y si no está, lo voy a colocar en el próximo, ¿no? En el que entra mañana. ¿Y qué huesos lo forman? Lo forman lo que es el esternón, las costillas y las vértebras torácicas o dorsales. Después también tenemos otra cavidad que es la pélvica, y entre comillas, aunque no sería el término adecuado cavidad, más sería un conducto, ¿no? Como un tubo, ¿no? En este caso, que ojo, tiene curvaturas, ¿no? En lo que es la columna que aloja a la médula espinal. No sería exactamente una cavidad, sería un conducto lo más apropiado. De todos modos, voy a buscar no colocar ninguna pregunta, y esto lo voy a aclarar en el banco de preguntas y respuestas, ninguna pregunta o sea, solamente que dé lugar a razonamiento, pero no que dé lugar a confusión. Después algunas otras ciencias también que están relacionadas, la ergonomía. Bueno, depende también en realidad la ergonomía, esto es ya en otras ciencias que no son de la salud, que tienen su relación con lo que es la anatomía y la fisiología, pero en lo que es enfermería o farmacia, la patología. Definitivamente la patología es muy importante, es troncal en lo que es la enfermería o la farmacia, ya que estudia todo lo anormal. Y esa es su diferencia de anatomía y fisiología. Anatomía y fisiología estudia todo lo normal y patología todo lo anormal. Por ejemplo, aquí en curvaturas. Estas son curvaturas normales. Por eso aquí le coloqué curvaturas naturales. Ya son curvaturas naturales, normales. Todas estas son curvaturas naturales o normales. ¿Ya? Lo que es la cifosis y la lordosis son normales. Ya, eso que quede bien claro, son normales. Esto les digo porque si le aumentamos hiper, que está en un tema posterior, que es el tema de la columna vertebral, ya es algo anormal cuando es exagerado. Un ejemplo, entre comillas, la conocida joroba, que sería hipercifosis torácica, que aquí vemos un ejemplo de en un joven se está iniciando, ¿no? Una hipercifosis torácica o dorsal, tomando en cuenta a qué nivel se presenta esta curvatura. Este sería un ejemplo, ¿no? ¿Ya? O sea, es como un inicio, digamos, ¿no? Una hipercifosis leve, pero ya prácticamente un menor de edad, ¿no? Ya hay diferentes ejemplos. Escoliosis, cuando la columna vertebral a un lado, ¿no? Y ahí siempre un signo, digamos, que se observa es de que el omóplato o escápula, que es uno de nuestros huesos que tenemos a nivel del hombro, sobresale, ¿no? La parte inferior de ¿no? En uno de los lados, ¿no? El lado opuesto al que está desviado la columna vertebral, ¿no? Sobresale, como vemos en la imagen. Después están los planos, los ejes, ¿no? Que eso está en generalidades, ¿no? Que mañana pienso que lo van a explicar bien, de una forma bien didáctica, ¿no? Después hay también algunos movimientos también, ¿no? Principalmente están los movimientos de rotación. Hay otros movimientos angulares, pero los dos principales movimientos son de traslación y rotación. ¿Ya? Traslación cuando uno se va de un lado a otro, ¿no? Y rotación que uno está donde uno está apoyado, ¿no? O parado, pero
uno rota, digamos, ¿no? Ahí pero no se traslada de un lugar a otro, ¿no? Más de planos y eje, la posición anatómica, tomar muy en cuenta. Ahí están las dos posiciones anatómicas, ¿ya? A la una más que todo le llaman posición anatómica, a la otra le dice más posición de estudio fisiológica, ¿ya? Fisiológica esta de aquí. Y que más estudia lo que es el movimiento de lo que es el antebrazo, por ejemplo, de supinación y pronación. Les hablé de supinación y pronación, ¿no? Sería supinación cuando el dedo pulgar, a ver, cuando el dedo pulgar gira hacia un lado, sería supinación. Cuando el dedo pulgar rota, disculpar, rota internamente o medialmente, entonces sería pronación, ¿ya? Entonces ahí sería, digamos, la posición fisiológica normal, supinación y pronación, ¿ya? Eso para que quede un poquito más claro. Bueno, ahora volvemos a la diapositiva. A ver, algo más, a ver de importancia. En esta diapositiva ya eso sería todo. Voy a irme a la segunda diapositiva. A ver, ¿dónde está? Aquí. En generalidades, por si acaso, igual está lo de las posiciones. Aquí más que todo, tal vez lo que recalcar, pero mañana sí hablen lo más ahí que puedan sobre el tema. Aprovechenlo al máximo esos 10 minutos o 15 minutos que tienen que exponer, dependiendo, ¿no? También si son 1 o son 5, hasta 5 máximo pueden ser los grupos. Esta parte, por ejemplo, ¿no? Que no está recalcada en las anteriores diapositivas. Las posiciones anatómicas normales en decúbito. Esto es importante porque, más que todo en enfermería, porque hay puntos en los que va a haber más presión. Y esto hay que tomarlo en cuenta dependiendo si el paciente tiene algún problema a algún nivel, ¿no? En estos puntos va a haber mayor presión y hay mayor riesgo de formación de úlceras de decúbito, le llaman, o escaras de decúbito. Y esas son las diferentes posiciones de decúbito dorsal, decúbito lateral, que simplemente ahí le agregaríamos decúbito lateral, en este caso izquierdo, si es que está acostado sobre su lado izquierdo, derecho si es sobre el lado derecho, decúbito prono o ventral, me olvidaba de decúbito dorsal o supino, que también está en el banco de preguntas. Eso sería lo más importante en cuanto a la segunda diapositiva. Ahí vamos a los huesos de la cabeza. Principalmente, ¿cuáles son los huesos del cráneo? Ojo que el hueso frontal, por ejemplo, pertenece a lo que es el cráneo. ¿Por qué? Porque forma parte de esa cavidad craneal, ¿no? Que aloja lo que es el encéfalo. Y los huesos de la cara ya sería todo lo que se encuentran por debajo hasta la mandíbula. Después puede que les pregunte por medio de qué corte obtengo la calota. Después también qué son referencias o reparos o accidentes anatómicos. Puede que sea otra pregunta. Puede que les pida algunos ejemplos. Por ejemplo, está en el hueso frontal, tiene apófisis, tiene lo que es la glabela, por ejemplo. También tiene orificios, que también a los orificios se le llama agujeros o forámenes. Generalmente pasan vasos sanguíneos o nervios. Estimados, dentro de 5 minutos volvemos para una última sesión. Voy a terminar esta sesión porque se va a agotar el tiempo e ingreso ni bien se convierta la sesión, ¿ya? O sea, se grabe la sesión.